En este video vamos a aprender lo que significa tell en inglés. Este verbo hay que tener bastante cuidado porque se confunde mucho con otro verbo que te lo voy a explicar justamente ahora. Si te perdiste la explicación de este verbo de aquí, de tear, es porque no estás suscrito o suscrita al canal, entonces ¿qué estás esperando para suscribirte y tocar la campanita ahora mismo para aprender inglés, verbos y muchísimo más con Minecraft? Pues bueno, el verbo tell, este verbo que te mostré acá, vamos a borrar esto por aquí rápidamente, el verbo tell significa decir o contar algo. O sea, esto que está pasando aquí en esta imagen, en este caso diríamos tell a secret, por ejemplo. Ella le está contando, esta persona, esta mujer de acá, le está contando un secreto a esta mujer de aquí. En ese caso decimos tell, contar. Ya te voy a dar unos ejemplos más, pero hay que tener mucho cuidado con no confundirlo con el verbo say, este que aparece aquí. Say significa decir y tell significa contar, pero también significa decir. Entonces, lo que estás viendo aquí en esta imagen, ¿cuál usamos? Say or tell. Pues bien, voy a explicarte aquí rápidamente cuál es la diferencia entre esos dos verbos y aquí vamos a darle un vistazo. Tenemos say, tenemos collocations y tenemos la palabra tell. Por ejemplo, el verbo say lo utilizamos para decir algo más general. Por ejemplo, cuando tú dices, escucha eso, decir hola, say hello o say goodbye, ¿sí? Tú dices hola o tú dices adiós. Pero en este caso, fíjate que tú no le estás diciendo eso a nadie, o sea, tú simplemente lo estás diciendo de manera general. Imagina que estás en una fiesta, estás en una reunión y simplemente dices, bueno, chao, o buenas noches, o dices, hola, ¿cómo están? Tú estás diciéndolo de manera general. En ese caso se utiliza el verbo say. Puedes decir hola, buenos días, decir good night, say hello, say goodbye, say good morning, say good night. También puedes decir sí o decir no. Say yes or say no. Por aquí tenemos say something or say nothing. Decir algo o no decir nada. ¿Sí? Entonces, digamos que en esos casos decimos say cuando es algo muy general. En una conferencia, tú puedes decir información valiosa para todos los espectadores. Tú dices información valiosa. Fíjate que no le estás contando a nadie, como está pasando aquí en esta imagen de acá, que ella sí le está contando algo, le está diciendo algo a ella. Y en ese caso es donde entra el verbo tell. Cuando tú dices, cuando tú dices la verdad. Fíjate que en español yo estoy diciendo el mismo verbo, que en este caso es decir, ¿sí? Pero, pero en inglés hay una diferencia y es que say es decir, tell es decir también, pero tell es cuando tú le cuentas algo a alguien. Es decir, tú le dices algo a alguien, mientras que say es más general. Tú dices algo general, tú dices una oración, tú dices hola, tú dices buenos días. Y aquí tú cuentas la verdad, dices la verdad. O por ejemplo, tú dices o cuentas una historia, tell a story. Fíjate que contar una historia es justamente eso, contarle la historia a alguien. Tú le cuentas una historia a los niños, le cuentas una historia a un amigo, le cuentas, no sé, le cuentas algo a alguien, ¿sí? Por ejemplo, cuentas un chiste, tell a joke. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a decir un chiste, pero realmente lo que nosotros hacemos es decir o contar un chiste. Y el chiste se lo contamos a alguien. Ahora, también puede ser a nivel general. Imagina que estamos pues en un público y le queremos contar el chiste al público. Pues en este caso decimos tell a joke. Contamos el chiste a quién, al público, ¿sí?